Muy buenos días, querida congregación, también a las personas que nos ven en el canal de YouTube. Un abrazo para todos. Bueno, continuamos con nuestro estudio acerca de la santificación. Recordemos que estamos viendo los pasos de la salvación y nos tomamos un buen tiempo para estudiar acerca de la santificación. Este es el cuarto mensaje y último mensaje de la santificación y es la tercera parte de la santificación, una vida que le agrada a Dios. Seguimos desarrollando nuestro texto, ya llevamos tres sermones estudiando nuestro versículo de 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiero que oremos por la palabra. Amado Señor Dios Todopoderoso, te entrego en tus manos este sermón, entrego en tus manos, amado Padre, esta enseñanza, así como te entrego los corazones de las personas que la están escuchando. Te pido, Señor, nos ilumines. Espíritu Santo, ilumina nuestras vidas, ilumina nuestras mentes, ilumina nuestro corazón con tu santa palabra. Tráenos convicción, tráenos, Señor Dios, a toda verdad. Amado Señor, tu palabra es la que nos va a renovar nuestra mente. Tu palabra es la que nos da luz en nuestro caminar. Por eso te pido, Espíritu Santo, que sostengas esta predicación. Sostén al predicador, Espíritu Santo. Permíteme, por favor, poder transmitir lo que la palabra dice. Permíteme, por favor, poder extraer las verdades bíblicas, no contaminadas con mis pensamientos ni con los pensamientos de otros, amado Señor, sino que sea la exposición pura de tu santa palabra, para que así podamos nosotros, todos, amado Señor, poder ser transformados en nuestra vida, ser transformados en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, que podamos tener y podamos guardar las enseñanzas de la palabra en nuestros corazones, para luego poderlas aplicar a nuestras vidas y poder tener una vida coherente, poder llevar una vida conforme a las Escrituras, amado Señor. Te lo pido de todo corazón. Amén. Bueno, quisiera comenzar con esto. La marca de todo verdadero cristiano es la perseverancia en la santificación. Cada vez que las escrituras nos hablan sobre la santidad, podemos ver claramente este manifiesto. Si consideramos nuestro texto, el mandato del Señor es que nos limpiemos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si como creyentes nosotros no perseveramos en la santificación, el proceso de perfeccionamiento se va a ver obstaculizado directamente en nuestras vidas. En el primer sermón que nosotros tuvimos sobre la santificación, veíamos que estamos en una santificación progresiva, lo que implica un proceso que va a terminar hasta que nosotros nos separemos de este cuerpo mortal. Es decir, es un proceso que dura toda la vida desde este lado de la eternidad. Y precisamente cuando la palabra nos habla aquí de que nos perfeccionemos en la santidad, claramente nos está hablando de un proceso en el que nosotros participamos activamente junto con Dios, porque la obra de santificación en nuestras vidas es una obra que le compete al Espíritu Santo, pues es por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Primera de Pedro 1:2. Es un proceso en el cual nosotros tenemos una responsabilidad donde Dios entrega sus mandamientos y nos ordena cumplirlos. En la santificación práctica nosotros tenemos la responsabilidad ante Dios de mortificar el pecado para hacer que este pecado muera de manera progresiva en nuestras vidas. Si hablamos de que a medida que vamos limpiando, perfeccionamos la santidad en nuestras vidas y lo entendemos como algo progresivo que tenemos que llevar a cabo de manera constante y activa, será un proceso que dará fruto en sí mismo en nosotros
para la gloria de Dios, pues habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Romanos 6:22. Vamos a dar fruto. Esto es lo que la palabra nos está mostrando. Vamos a dar fruto. Y ese fruto, gracias a la santificación. Y como dijo el Señor Jesucristo, pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con un corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Lucas 8:15. Todos aquellos que son representados como la buena tierra son los que han nacido de nuevo, los salvos, los que han sido separados por el Padre y para Él, para que den fruto en sus vidas. Y esto es muy importante y lo quiero resaltar con letras mayúsculas. El fruto se da con perseverancia. Podemos ver que en el proceso de santificación, pues claramente nos manda a ser activos y no pasivos. Esto es fundamental para nuestras vidas, porque quiero preguntar y dejar unas preguntas abiertas para que todos nosotros nos las hagamos. ¿Qué tan perseverantes somos? ¿Cuánto fruto hemos dado? ¿Hasta qué punto hubiéramos podido fructificar más? Son preguntas que nos debemos hacer sinceramente, porque todos, incluyéndonos todos, hubiéramos podido haber perseverado más en la santificación. Es una gran verdad, todos hubiéramos podido haber fructificado más, haber dado más. Pero esto no es para que nosotros nos desanimemos, esto no es para desanimarnos y no es para que sigamos alimentando una actitud pasiva en nuestras vidas, no, al contrario, hemos sido pasivos hasta ahora, pero esto es un claro indicativo de que ya no más, de ya no seguir cultivando esa pasividad, sino que es hora de ser activos. Es hora de aplicar la palabra, es hora de vivir la palabra en nuestras vidas, es hora de limpiarnos de toda inmundicia, de perfeccionar la santidad en nuestras vidas, teniendo plena confianza y seguridad de que Dios el Padre trabaja en su perfecta obra de santificación por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es hora de abandonar el estilo de vida pasivo y ocioso y avanzar hacia la meta, como lo decía Pablo. Prosigo hacia la meta para obtener el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Es una actitud activa donde hay un esfuerzo y dedicación. ¿Por qué corremos tan afanadamente por alcanzar los objetivos mundanos y no por alcanzar el supremo llamamiento de Dios? Quiero que reflexionemos sobre todo esto. Mire, Jonathan Edwards dijo alguna vez, Dios, quiero ser ese uno en mi generación, en mi época, mediante el cual el cristianismo brille con su verdadero esplendor, brillando desde mi vida. Que realmente tengamos ese anhelo, ese deseo por crecer en santidad, tener ese anhelo de ser un cristiano fuerte en mi generación, que pueda mostrar el verdadero significado del cristianismo en mi vida y ser una luz brillante con la cual pueda glorificar a Dios. Mi deseo es que podamos llevar un cristianismo coherente, que aprendamos de las escrituras, que apliquemos la palabra de Dios en nuestras vidas y lo hagamos en honestidad. Si eres cristiano y no anhelas o no deseas el supremo llamamiento de Dios, ¿cómo está tu cristianismo? ¿Hasta cuándo tendrás comunión con el mundo y vivirás el cristianismo como un decorativo en tu vida? Nuestro deseo ferviente debe ser el llamamiento supremo y muchos dirán, pero ni siquiera sabemos cuál es el llamamiento supremo de Dios. El supremo llamamiento es ser como Cristo. Ese es el objetivo final por el cual hemos sido elegidos y predestinados, porque a los que de antemano conoció,
también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Quiero poder dar una mayor comprensión con respecto a esto, porque esto definitivamente va a cambiar nuestras vidas de ahora en adelante, va a cambiar nuestra manera de ver la vida cristiana, nuestro proceso de santificación. Esto tiene implicaciones tan grandes en nuestra vida que vamos a entender la santificación con una profundidad con la que antes no la habíamos visto. Y quiero que vayamos a Efesios 1, versículo 3 al 6. Efesios 1, versículo 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Fuimos predestinados para estar en Cristo. Nuestro supremo llamamiento es ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, y esto se lleva a cabo mediante la santificación. John MacArthur enseña sobre tiene un escrito sobre el sexto día de la creación, una enseñanza de él, y apunta lo siguiente, y cito: ellos, hablando de la Trinidad, habían estado hablando acerca de la redención o comunicándose acerca de la redención, y se había desarrollado un plan en la mente de Dios, y este era el plan. Dios amó de manera perfecta al Hijo. Dios quería demostrar su amor al Hijo. Él quiso demostrar su amor por el Hijo, el amor puro que él tenía por el segundo miembro de la Trinidad, y determinó que haría eso de un modo asombroso. Él conseguiría una novia para su Hijo, y por una novia quiso decir que obtendría una humanidad redimida, que honraría a su Hijo, adoraría a su Hijo, amaría a su Hijo, veneraría a su Hijo y serviría a su Hijo para siempre. Y Él literalmente traería a esa humanidad redimida donde la Trinidad vive, en las glorias del cielo, y vivirían allí por siempre. Ese era el plan: crear la tierra, el universo entero y todo lo que hay en él como simplemente el escenario en donde el plan se desarrollaría. Fin de la cita. Es asombroso poder ver el propósito de Dios, poderlo entender con una mayor profundidad. Por esta razón fue que el Señor Jesucristo dijo en Juan 6, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Dios, en su soberanía absoluta, determinó a quienes dentro de la humanidad traería para su Hijo como regalo de su amor. Y el Padre escribe sus nombres en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, desde antes que todo fuera creado. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. En el siglo XII, un pequeño escritor y teólogo y filósofo de la Edad Media, Ricardo de San Víctor, en su obra clásica De Trinitate, enseña que el Dios Padre infinito amó tanto al Hijo igualmente infinito, que hizo existir de la nada un mundo material, un mundo finito, para ser poblado con criaturas a la semejanza del Hijo, para que como la novia del Hijo pudiera participar en la bienaventuranza de la vida divina, de una manera apropiada para las criaturas finitas en la imagen personal de Dios, para proveer una novia hermosa para su Hijo. El Padre Eterno creó un universo entero, y en él un mundo el cual no tenía previamente existencia alguna.
y el cual iba a ser ese hogar en la cual la novia crecería. Y un regalo tan estupendo del Padre al Hijo demandaba una creación absoluta de la nada. Ese es el propósito por el cual nos creó. Para eso fue que creó todas las cosas. Dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. El obsequio al Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, somos nosotros, la iglesia. Y para que la iglesia pudiera crecer, pudiera desarrollarse, creó absolutamente todo el universo visible, poder entender el propósito por el cual fuimos creados y ese fin último al que hemos sido llamados debe cambiar la perspectiva de nuestras vidas de una vez y para siempre. Nuestro supremo llamamiento es ser conformados a la imagen de Jesucristo y Dios lleva esta obra tan maravillosa a cabo por medio de su Santo Espíritu y lo hace mediante la santificación, incluyéndonos como miembros activos para que en obediencia podamos cumplir todos sus mandamientos. Esto es algo maravilloso. Y con esta motivación podemos seguir avanzando en el desarrollo de este mandamiento de Dios, limpiarnos de toda inmundicia del cuerpo y del espíritu, lo que indica una totalidad, es decir, que nos limpiemos por completo todo nuestro ser, desde nuestras acciones hasta nuestros pensamientos. En el sermón anterior hacíamos un listado de todas las cosas que el Espíritu Santo nos manda a limpiarnos. Hemos escogido 4 pecados en particular, los cuales son como los más generales y de los cuales se desprenden otros pecados del ser humano y sobre los cuales íbamos a reflexionar y vamos a reflexionar de pronto con un mayor detenimiento en estos pecados, y estos eran la avaricia, la envidia, la soberbia y la idolatría. 4 de estos pecados que hemos escogido. En la enseñanza pasada pudimos reflexionar acerca de la avaricia y la envidia. El enfoque que yo daré en este sermón será terminar nuestra reflexión sobre la soberbia y la idolatría y cómo debemos hacerle frente a estos pecados en nuestras vidas para poder avanzar en ese proceso de santificación. Y para concluir el enfoque de nuestro estudio, quiero también dirigirnos hacia la importancia y necesidad apremiante de vivir una vida en santificación. Entonces, quiero que comencemos a reflexionar sobre la soberbia. Quiero que me acompañen por favor a Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Todo pecado es una forma de incredulidad y se opone de manera directa a nuestro proceso de santificación. El Señor Jesucristo nos dice que si realmente confiamos en Él, no tendremos ninguna necesidad. Él es el único que nos puede saciar por completo. Dios ha colocado un vacío en el ser humano, un vacío tan grande que solamente puede ser llenado por Jesucristo. Cuando la incredulidad se apodera de nuestras vidas, nos alejamos de Dios para buscar satisfacción en otras cosas. Y el medio que facilita precisamente esta incredulidad tan perjudicial a nuestras vidas es un corazón soberbio y orgulloso. Un corazón soberbio va a buscar refugio en la incredulidad, de tal manera que nada ni nadie pueden interferir ni cuestionar su manera de vivir, ni el pecado que está practicando y alimentando en su vida. Es tan peligroso este pecado porque autojustifica una vida pecaminosa en la persona, que de manera rebelde y sin querer ver ni escuchar de forma intencional, abraza un estilo de vida pecaminoso, alejado de Dios. Por eso las Escrituras dicen: Dios resiste a los soberbios. Santiago 4:6. El pastor John Piper reflexiona sobre esto de la siguiente manera, y cito:
La incredulidad es alejarse de Jesús para buscar satisfacciones en otras cosas, y creer en Jesús es venir a Él para satisfacer todas nuestras necesidades y ansias. La incredulidad de un espíritu soberbio u orgulloso es alejarse de Dios para buscar satisfacciones en otras cosas. La soberbia es alejarse de Dios específicamente para buscar la satisfacción en el yo. La codicia es alejarse de Dios para buscar la satisfacción en cosas materiales. La lujuria es alejarse de Dios para buscar la satisfacción en el sexo. Pero quizá más profunda que estas formas de incredulidad es la incredulidad de la soberbia, porque la autonomía y la exaltación propia producen todas las anteriores. Fin de la cita. La batalla contra la soberbia es la lucha contra la incredulidad. Debemos batallar para alcanzar un mayor grado de humildad cada día y de manera efectiva. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo batallamos contra la incredulidad? Peleando la batalla de la fe, como lo veníamos desarrollando en los sermones anteriores. Primera de Corintios 4:7. Primera de Corintios 4:7 lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? El opuesto a la soberbia es la esencia de la fe, pues la soberbia es opuesta a la fe y debemos entonces hacerle frente creyendo de corazón que todo, absolutamente todo, nos es dado por Dios por medio de Jesucristo. Cuando nosotros colocamos la fe en nosotros mismos o en otras personas, asumimos que Dios no es suficiente. Estamos tratando como poco todo lo que Dios hizo por nosotros. Estamos teniéndolo en poco. Es como si todo este regalo de salvación tan grande que Dios nos dio, lo pisoteáramos y lo redujéramos a un grado que pareciera insignificante. En cambio, eh, cuando alimentamos la incredulidad en nuestras vidas, pues la fe, la salvación, toda la obra que Cristo ha hecho en nosotros es reemplazada por un sentimiento de autosuficiencia que exalta el yo, produciendo un ídolo en sí mismo. El mismo hombre se convierte en ese ídolo. La palabra bien nos advierte sobre esto y nos muestra claramente que lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos es porque Dios en su infinita bondad y misericordia nos lo ha dado. Hasta este momento, pregunto, hasta este momento, ¿has caminado con Dios y has podido crecer en tu cristianismo? Todo eso se debe a Dios. Todo lo que has logrado en tu vida, la madurez que has obtenido, el crecimiento que has tenido, se debe a Dios. Si hubiera dependido de ti, de tus propias convicciones, no estaríamos, créeme, ninguno estaríamos ni siquiera en la iglesia. Todo es por providencia divina. Y a veces creemos que somos los únicos que caminamos con Dios, o a veces creemos que somos los únicos que hemos crecido en santidad y en madurez. No, hermanos, que estos sentimientos de superioridad y de egocentrismo desaparezcan por completo de nosotros, porque no somos nosotros. Lo que somos nosotros es gracias a la misericordia de Dios. Es más, podríamos en este momento haber crecido aún más, pero debido a nuestra propia negligencia hemos retrasado el proceso. ¿Qué tal que Dios nos dejara por completo solos en el proceso de santificación? Nadie, absolutamente nadie, crecería, ni siquiera el teólogo o evangelista o erudito más prominente de la época podría hacerlo solo. ¿Cómo surge la soberbia de manera tan natural en nuestro corazón? Nos creemos los más piadosos, pero realmente todo proviene de Dios,
que estos engaños de Satanás no nos vayan a desviar, que no nos vayan a envolver, pues el diablo es el padre de la mentira. No tenemos jactancia alguna, pues todo nos es dado por gracia divina, sin ningún mérito. Nosotros no merecíamos nada, ni siquiera una pequeña gota de misericordia por parte del Padre, pero por su amor, por su infinito amor hacia el Hijo, nos amó y nos apartó para que seamos formados a la imagen de Cristo y para que nos presentemos ante Él sin mancha, como esa novia fiel. Todo proviene de Dios, absolutamente todo. No tenemos nada de qué jactarnos. Acompáñenme por favor a Santiago 4, del 6 al 8. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios. Resistid, pues, al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Lo opuesto aquí a la soberbia es someterse a Dios y acercarse a Él. La soberbia nos obliga a ser independientes del Señor. Nos lleva a querer autogobernarnos, nos quiere que seamos autónomos, pero eso entra en conflicto directamente con Dios, porque va en dirección contraria a lo que mandan las Escrituras, que es ser llenos del Espíritu Santo, que implica llevar una vida de dependencia a Cristo, que implica ser gobernados en todas las áreas de nuestra vida y en todo nuestro ser, que seamos gobernados por Él. La soberbia causa en las personas que se alejen tanto como sea posible de Dios. Uno de los peores errores que puede cometer el ser humano es creerse autosuficiente y que no necesita de Dios ni de los medios de gracia que el Señor ha colocado para que nos santifiquemos, los cuales son la oración, la lectura de las Escrituras, la participación en el cuerpo de Cristo, la predicación, la comunión en la iglesia local. Entre otros, es un error terrible creer que podemos tomar nuestras propias decisiones basados en nuestra propia justicia, que Dios nos libre de llegar a tener esos pensamientos, que Dios nos libre de llegar a caer en esos pensamientos. Santiago nos dice, en vez de alejarnos, debemos acercarnos cada día más a Dios, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 10, 22. Quiero que me acompañen también por un momento a Primera de Pedro 5, versículo del 5 al 7. Asimismo vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro nos manda a revestirnos de humildad y que todas las cosas que hagamos sean en esa humildad, descansando en el Señor, porque descansar todas nuestras ansiedades delante de Dios es lo opuesto a la soberbia. Cualquiera con un corazón soberbio no le gusta admitir que necesita de alguien para poder manejar los aspectos de su vida. En cambio, la fe admite la necesidad de ayuda. La soberbia no lo admite. La fe cuenta con Dios para recibir esta ayuda. La soberbia no. La fe echa las ansiedades sobre Dios, las descarga sobre Dios, pero la soberbia
se cree autosuficiente. Por eso, la manera de poder dejar la soberbia a un lado es admitir que somos frágiles, que necesitamos depender del Señor en todo nuestro caminar, que dependemos del Señor en nuestro diario vivir. Jeremías 13, 15 al 16. Dice, escuchad y prestad atención, no seáis altaneros, porque el Señor ha hablado. Dad gloria al Señor vuestro Dios antes que haga venir las tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen sobre montes oscuros y estéis esperando la luz, y Él la transforme en profundas tinieblas, y la torne en lobreguez. Lo opuesto a la soberbia es glorificar a Dios. ¿Y qué significa esto? No solamente es glorificarlo en el sentido de hablar de su gloria. Claro que esto lo tenemos que hacer constantemente en nuestras oraciones, cuando alabamos, cuando conversamos con otros. Claro que la gloria, le tenemos que dar gloria a Dios cada vez que nosotros pronunciamos palabra, pero también es glorificarlo con nuestra manera de vivir, pues estamos siendo formados a la imagen de Cristo. De esta manera nuestro estilo de vida en su totalidad debe glorificar a Dios, desde lo que vemos, escuchamos, hacemos, hablamos, hasta nuestras relaciones interpersonales. Todo, absolutamente todo, debe glorificar a Dios. Jeremías 9, 23 al 24. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Tenemos una batalla que librar desde varios frentes, pues como seres humanos nos encanta que nos alaben por nuestros logros, por nuestras habilidades, por lo que nosotros tenemos. Nos encanta que los demás reconozcan nuestros atributos físicos, nuestros atributos intelectuales. Nos encanta que las demás personas reconozcan nuestras posesiones o reconozcan nuestro nivel social. Pero Jeremías nos dice: derrota el enemigo de la soberbia, enalteciendo a Dios. Glorifica en todo a Dios. Cualquier forma de alabanza hacia mi ser, debo enfocarla hacia Dios, pues de Él proviene todo, y yo simplemente soy un portador de su gracia, sin merecerlo. Qué declaración tan poderosa hace nuestro Señor. Si tenemos que gloriarnos en algo, es en que conocemos a Dios. Esto es muy profundo, demasiado importante para nuestras vidas. Y mi labor, una de mis labores como maestro de la palabra es esa: exponer las Escrituras, perseverar en la teología, en la doctrina. Y así como Pablo anima a Timoteo diciéndole: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Es necesario que crezcamos en el conocimiento de Dios. La teología es algo fundamental para cualquier cristiano. Como iglesia debemos crecer en el conocimiento de Dios, y esto será algo en lo que insistiré constantemente. Debemos hacer uso de los medios de santificación. ¿Cuánto tiempo lees las Escrituras? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios en tu oración? ¿Cuánto tiempo realmente de calidad dedicas a Dios? Esto es algo muy importante, porque independientemente de la respuesta de cada uno, algunos dirán más tiempo que otros, independientemente de la respuesta que ustedes den, yo les diría algo y los animaría a lo siguiente: no es suficiente, háganlo el doble. Hagámoslo el doble. Y que el siguiente mes, cuando yo vuelva a preguntarles, ustedes me respondan, yo les diré: háganlo el doble.
y hagámoslo el doble y esforcémonos el doble, cada vez el doble, el doble, el doble. De esa manera nos animaré a todos, porque yo también estoy aquí incluido, nos animaré y exhortaré a duplicar el tiempo que le dedicamos a Dios constantemente, hasta que realmente le podamos como congregación dedicar cada tiempo de nuestras vidas, que respiremos las escrituras y que nuestras frentes exuden la palabra de Dios, porque estamos tan llenos de su santa palabra y de sabiduría que ya no la podemos contener en nuestro interior, sino que brota por cada poro de nuestra piel para poder dar a los demás y glorificar así al Creador. Que Dios nos permita llegar a esa pasión por su palabra, por Él. Eso es lo que le pido al Señor, que como iglesia podamos tener esa pasión por nuestro Señor. De esa manera, cualquier tipo de pecado que se presente en nuestras vidas es fácilmente abatido. Quiero que veamos ahora acerca de la idolatría, lo que quiero que reflexionemos acerca de la idolatría. Juan Calvino decía que el corazón humano es una fábrica de ídolos. El ser humano es idólatra por naturaleza. Todos vivimos con idolatría en nuestros corazones. Y muchos creyentes dirán que eso no es posible. Y es normal pensar de esa manera, pues muchas veces se le atribuye a que una persona es idólatra y otra no, porque se le equipara a la idolatría con la adoración de santos, estatuas, imágenes, etc. Pero eso solamente es una manifestación de la idolatría. Un ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Y eso puede ser una persona, una religión, el dinero, una posición social, una carrera universitaria, un trabajo, un hobby, cualquier cosa podría enumerar millones de ídolos. Si nosotros no fuéramos idólatras en ningún sentido, nosotros no pecaríamos nunca. ¿Por qué? Porque el pecado es algo que yo hago a favor del ídolo que estoy adorando. Esto es importante, vuelvo a repetirlo. El pecado es algo que yo hago a favor del ídolo que estoy adorando. Si nosotros fuéramos más conscientes de que nuestros pecados están relacionados con los ídolos que nosotros adoramos, estaríamos más dispuestos a crecer en la santificación, en llevar vidas más santificadas y a destruir con mayor fuerza los ídolos que hemos creado. Dios no tolera que nadie ocupe su lugar. Dice el Señor: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 20, del 2 al 3. Éxodo 20, del 2 al 3. No quiere decir que Dios se sienta mal porque nosotros lo desplazamos. Él no necesita nada de nadie. El sentimiento que expresa Dios no es porque le hemos desplazado, sino que es un sentimiento por nosotros, pues nosotros nos estamos perdiendo de una cantidad de cosas buenas que Él tiene para nosotros y no lo estamos aprovechando, y al Espíritu Santo le contrita todo esto, porque somos idólatras por naturaleza y estamos desplazándolo constantemente, y Él sabe que nos perdemos de una cantidad de cosas buenas que Él tiene para nosotros. Nosotros somos los que estamos perdiendo. Él anhela que sus hijos gocen de sus privilegios. Veamos esta idea de la siguiente manera. Cuando alguien nos abandona, puede ser un amigo, alguien cercano, la pareja sentimental, nos duele porque perdimos algo. Pero si yo abandono a Dios, Él no pierde nada, pues el Señor no necesita nada de nadie. El sentimiento de Dios es porque yo perdí algo, porque yo soy el que estoy perdiendo. Él no pierde nada, pues Dios está satisfecho en sí mismo. Pero nosotros sí tenemos mucho que perder. Dios sabe que Él tiene cosas para nosotros, quiere darnos y puede darnos como hijos el gozo, la edificación, santificación, para que podamos llevar una vida plena en Cristo.
Acompáñenme en un momento a Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El arma más poderosa para vencer la idolatría es conocer al Dios verdadero. Conocer a Dios realmente, al Dios de las Escrituras. Pues si realmente le conocemos, nuestra confianza y mirada solamente van a estar en Él. Y como dicen las Escrituras, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Salmo 9, versículo 10. Todo ser humano es adorador. Y si nosotros no adoramos a Dios, vamos a buscar un sustituto para adorar. Si dejamos de adorar a Dios, eventualmente comenzaremos a adorar cualquier cosa. Nosotros como seres humanos fabricamos ídolos todo el tiempo, con el simple hecho de colocar cualquier actividad, cualquier cosa, persona, por encima de buscar a Dios, ya estamos siendo idólatras. En la actualidad, nosotros como cristianos terminamos adorando el trabajo, el dinero, las comodidades, el estudio, la pareja, los hijos, hasta el ministerio. Hasta el ministerio se puede convertir en un ídolo si nosotros no sabemos llevar esto bíblicamente. Somos adoradores fanáticos, aunque no lo aceptemos. Por eso es tan importante refugiarnos únicamente en Dios, crecer en el conocimiento de Cristo, porque entre más lo conocemos, más vamos a depender de Él y no de los ídolos. La idolatría coloca la confianza en cualquier cosa que el ser humano pueda adorar y hace dependiente al ser humano de ese ídolo. O les pregunto, ¿cuántas veces no dependemos del trabajo para nuestra provisión y nos desesperamos cuando algo pasa en nuestra vida laboral? Ahí no teníamos confianza en Dios, que es el que provee el trabajo y el sustento, sino que teníamos la esperanza en el trabajo en sí. ¿Cuántas veces vendemos el nombre de Cristo y el Evangelio con tal de que nuestras amistades sigan compartiendo con nosotros? Preferimos no hablar del Evangelio, preferimos no hablar de Cristo de tal manera que nuestros amigos o conocidos no nos rechacen. Ahí no estamos haciendo bien. Tenemos siempre que vivir con esta convicción en nuestras vidas. A donde yo voy, Cristo va conmigo, porque ahora Él es quien gobierna mi vida. Cualquier cosa se puede convertir en un ídolo. Cualquier cosa, actitud, se puede convertir en un ídolo para nosotros. Y la manera de enfrentar la idolatría es tener la mirada plena en el Señor y en la gloria venidera. El proceso de santificación avanza en la misma manera en como nosotros contemplamos con admiración la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Segunda de Corintios 3:18. Y aquí hay una idea interesante y quiero que la marquen en su corazón. Aquí hay una idea interesante. Todo el mundo, todas las personas comienzan a ser moldeadas por el objeto de su admiración. De ahí lo importante de reflexionar sobre la idolatría. Todas las personas comienzan a ser moldeadas por el objeto de su admiración. Poco a poco nosotros nos convertimos en lo que adoramos. Aquí Pablo lo que nos está mostrando es que si nosotros colocamos nuestros ojos en el Señor y lo hacemos cada vez más y más y nos vamos fijando en Él, vamos teniendo nuestra confianza, nuestra mirada en Él, contemplándolo a Él cada vez más y más, pues nos vamos a parecer cada vez más a Él.
Ese es el objetivo de la santificación. Por eso, ese proceso no se dará sin una lucha que tenemos que librar contra los ídolos que tenemos en nuestro corazón. Porque los ídolos que tenemos en nuestro corazón obstaculizan esa mirada de contemplación hacia Cristo, que debemos contemplarlo en todo momento. Si lo contempláramos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, pues cada día seríamos más y más moldeados, aunque lo somos, pero sería ese proceso mucho más ágil. Pero los ídolos se oponen a esa mirada de la gloria de Cristo. Si nosotros como creyentes no somos capaces de identificar los ídolos que crea nuestro propio corazón, por más que queramos avanzar en la santificación, nuestros deseos van a ser estropeados, van a haber piedras de tropiezo. Primera de Juan 5, del 20 al 21. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, guardaos de los ídolos. Esto es muy importante, porque como cristianos tenemos la tendencia a pensar que la idolatría ocurre a otras personas o a los mundanos únicamente. Pues como cristianos nosotros creemos en la certeza de que estamos en el verdadero Dios. Creemos además que el Hijo de Dios ha venido y solo en Cristo está la vida eterna. Si somos verdaderos cristianos, creemos en esto y sabemos esto con certeza. Pero aún así, la palabra, siendo nosotros creyentes, la palabra nos advierte y nos dice, guardaos de los ídolos. No podemos llegar a tomar una actitud pasiva en nuestras vidas. Cuando ya nosotros creemos en Cristo, relajarnos y decir, no, ya todo está, ¿no? La palabra dice, guardaos de los ídolos. Debemos tener una actitud de batalla contra los ídolos del corazón. Y esto es lo que Juan nos está advirtiendo aquí. Y es imposible pelear contra un enemigo cuando no lo conocemos. Por eso, resumiendo, ¿en qué consiste la idolatría? La idolatría es colocar cualquier cosa, sea una persona, objeto, situación, circunstancia, pensamiento, sentimiento por encima de Dios. Es darle prioridad a cualquier cosa antes que al Creador, colocando así la confianza y la esperanza en ese ídolo y desplazando a Dios de su primer lugar. De allí surgen todos los pecados conocidos, porque abre un portal a cualquier cosa que se oponga a Dios y que rechace su voluntad, y eso es el pecado. Quiero que reflexionemos esto un momento. Incluso los deseos de la persona, que pueden llegar a parecer bíblicos en un principio, en realidad se pueden convertir en ídolos que nos están desplazando del afecto de Dios. Déjenme explicar de una manera clara cómo algo o un deseo o cualquier cosa se puede convertir en un ídolo, y nos vamos a dar cuenta que es más fácil de lo que pensamos. Por ejemplo, un hombre piadoso y temeroso de Dios ora todos los días para que su esposa sea esa mujer bíblica, temerosa de Dios, que se sujeta a su esposo. Esto es una oración bíblica y además es muy apegada a las escrituras, porque las escrituras nos dicen, y hay un mandamiento donde dice que las esposas se sujeten a sus maridos. Pero apenas este mandamiento que está en la Biblia se convierte en algo que yo necesito para ser feliz de una manera egoísta, es decir, que la actitud de corazón respecto a esta oración no es buscando el crecimiento espiritual de la esposa y el crecimiento espiritual del matrimonio en general, sino que la actitud de corazón con respecto a esta oración que está haciendo este hombre es para que él pueda vivir tranquilo y en paz, pero solamente él, eso ya se convirtió en un ídolo. Y Dios está más interesado
en destruir nuestros altares que en hacernos sentir cómodos. Tenemos que tener cuidado y tenemos que tener discernimiento con lo que deseamos, lo que realmente deseamos. Incluso aparentemente puede ser piadoso, pero si allí hay idolatría, hay egoísmo en el corazón, Dios va a preferir quitar ese altar, destruir esos altares antes que nuestra propia comodidad. Y no quiero decir que Dios no quiera darnos cosas buenas, porque Dios quiere darnos cosas buenas a nosotros, pero la comodidad basada en idolatría no es tolerada por Dios. Es muy importante. La idolatría es tan abominable a los ojos de Dios, y quiero poderles colocar un ejemplo muy claro de esto. La idolatría es tan abominable y tan despreciable como si el esposo colocara en la pared de su alcoba una foto tamaño grande de su amante y que su esposa tuviera que ver todos los días. La idolatría es tan abominable que es como si nosotros le dijéramos a Dios: sabemos que tú has hecho todo el universo, que tú sostienes la vida y que todo lo que hay en el cosmos tú lo has hecho y lo sostienes. Sabemos todo eso, sabemos que nos has dado vida eterna, pero no nos satisfaces lo suficiente. Sabemos todo esto, pero no es suficiente para nosotros. Necesitamos algo más para estar felices. Y esa es la lógica irracional detrás de la idolatría. Aun cuando nadie lo exprese con palabras, esto es algo muy delicado, es algo muy serio. Cada vez que creamos dependencia de algo en nuestros corazones, que desplazamos a Dios, estamos expresando exactamente esto. Es muy, muy serio. Es algo que le tenemos que prestar especial atención. Pero Dios ama a sus hijos con un amor eterno. Y aun cuando nos vamos detrás de otros dioses, Él nos esfuerza, incluso con disciplina, para traernos de nuevo a casa. ¡Qué misericordia tan grande por parte del Señor! Quiero que veamos unos versículos de por qué nosotros nos tenemos que cuidar de la idolatría y de qué manera además debemos hacerle frente. Miremos esto, Salmo 16 del 4 al 5. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia, y de mi copa tú sustentas mi suerte. Una razón clara para no darle cabida a la idolatría en nuestras vidas es precisamente porque todo aquel que no tiene su mirada en Dios, sino que ha creado ídolos para sí mismo, las aflicciones se le multiplicarán. Y claro está, porque solo en Cristo tenemos todo, solo en Cristo estamos a salvo. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Nada podremos hacer separados de Cristo y mucho menos estando fuera de Él. Pero el versículo 5 del Salmo nos dice algo muy importante. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte. La forma de hacerle frente a la idolatría es colocar plena confianza en Dios y recordar además las promesas de Dios y lo que el Señor nos entregará en la eternidad. De esta manera los deseos por las cosas vanas van disminuyendo y nuestro anhelo por el Señor, nuestro anhelo por servirle, por estar con Él, van a aumentar cada día más, ya que la mirada se está enfocando realmente en lo que importa, que son las cosas celestiales, así como Pablo lo decía. Y esto es santificación, porque va cambiando nuestra manera de pensar, va cambiando nuestra manera de actuar, enfocándonos en el Señor y abandonando las cosas impías. Esto es algo muy importante. Jeremías 11:12 dice lo siguiente: entonces irán las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman incienso, pero ellos ciertamente no podrán salvarnos
salvarlos en la hora de su aflicción. Los idólatras no tienen esperanza. No hay esperanza para ellos. Nada de lo que ellos hagan, nada de lo que ellos practiquen les servirá para el día final. Están indefensos a la hora de la aflicción. Quedarán desamparados el día del juicio. Esto es muy triste porque todo aquello en lo que su confianza estaba puesta simplemente desaparecerá y no tienen esperanza alguna para la salvación. La forma de enfrentar la idolatría, la idolatría que nace en nuestro corazón, es creyendo que Cristo es suficiente para salvarnos, pues los que estamos en Cristo tenemos esperanza y no seremos abandonados el día del juicio. Hemos sido separados para vida eterna, hemos sido apartados por el Padre para ser semejantes a Cristo. Esto es lo que nos debemos recordar constantemente cada vez que los deseos del mundo quieren inundar nuestros corazones. La triste realidad de la idolatría es que jamás se sacia. Pues el idólatra tiene esa necesidad de buscar nuevos ídolos a todo momento. Y encontrar ídolos en los que se pueda satisfacer, ídolos que puedan llenar su vacío, su alma. Pues Dios ha colocado en el interior del hombre un vacío que solo Él puede llenar y satisfacer. Por eso la cura definitiva para la idolatría y obviamente, por consiguiente, para cualquier pecado, es el Señor Jesucristo. Pero el que beba del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Juan 4, 13 al 14. Juan 4, 13 al 14. Todo aquel que está en Cristo, cuyo anhelo sea buscar el Señor, cuya hambre y sed sean Jesús, serán saciados y no tendrán necesidad, pues Dios es quien llena su vida. Bien dice el Señor Jesucristo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Algo que nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que yo realmente anhelo? ¿De qué tengo hambre yo realmente? ¿Cuál es la motivación más grande en mi vida? ¿Cuál es la ambición que me motiva a diario? Estas preguntas son fundamentales porque aquí lo que el Señor Jesucristo está hablando en las bienaventuranzas es que la gente que está entrando en mi reino, dice Jesús, los que están entrando en mi reino, los que están viviendo en mi reino, los que son miembros de mi reino, son los que tienen hambre y sed de justicia. Y quiero que veamos el aspecto general de cómo esta verdad encaja con las demás bienaventuranzas. Dice el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ser pobre en espíritu significa moralmente en bancarrota. La gente que entra al reino, los que son ciudadanos del reino, reconocen su propia bancarrota moral, reconocen sus propias incapacidades, su propia impiedad, su propia pecaminosidad. Reconocen que no tienen nada que ofrecerle al Señor. En absoluto no tienen nada. Están en bancarrota. Él les concede a ellos salvación. No proviene. Ellos entienden que Dios es el que concede la salvación. No proviene por mérito. No pueden hacer nada para ganarse su gracia. Y entonces hay una pobreza de espíritu. Hay una bancarrota de espíritu. Hay moralmente una bancarrota total. Eso produce la segunda bienaventuranza. Lloran por esa condición, bienaventurados los que lloran por esa condición pecaminosa, lloran por esa triste condición de pecado que tienen en sus vidas, esa
esa condición produce mansedumbre. Entender esa condición produce mansedumbre. Eso quiere decir que cuando nosotros nos damos cuenta de la bancarrota moral en la que estamos y cuando estamos verdaderamente quebrantados por esa condición pecadora de nuestras almas, vamos a tener una actitud de humillación total ante un Dios santo y vamos a tener sed y hambre de justicia. Esto es algo maravilloso, porque tener hambre y sed de justicia nos muestra que nosotros como creyentes no nos quedamos estancados en una condición estática, sino que la santificación en nuestras vidas hace que comencemos a tener hambre y sed de justicia, habiendo reconocido que nosotros no tenemos nada de justicia, sabemos que la necesitamos, y cuando en mansedumbre, en lloro, en quebrantamiento, vemos esa verdadera condición de nuestro corazón, de nuestra alma, comenzamos a tener ese anhelo, esa necesidad por la justicia, esa hambre, esa sed por lo que es justo, la cual sabemos que necesitamos, pero que no tenemos. Cuando vemos esto, cuando entendemos esto, cuando realmente lo vivimos, damos evidencia de ser ciudadanos del reino. A esto nosotros le podemos llamar la justicia de la santificación, porque ahora hemos entrado al reino, pero estamos buscando justicia. No dejamos de buscarla. La justicia es algo que sigue siendo necesario para nuestras vidas. Continuamos buscándola mientras estemos en este lado de la eternidad. Vamos a seguir buscando la justicia. No quiere decir que no seamos justos delante del Padre, pues Él ya nos justificó delante de Él y somos justos, somos declarados justos delante de Él en el proceso de en la justificación. Pero en el proceso de santificación, nosotros como creyentes no dejamos de querer la justicia, anhelamos aún la justicia, se convierte en un estilo de vida. Odiamos el pecado, así como Romanos 7 lo expresa, terminamos odiando todo aquello que deshonra a Dios. Terminamos encontrándonos con una triste realidad, y es que hay algo operando en nosotros, en nuestras vidas, que nos hace querer lo que no queremos hacer. Y lo que queremos hacer, no lo vamos a poder hacer. Esa es nuestra carne, que aún se aferra a nosotros, aun cuando tenemos un espíritu renovado, aun cuando nuestro espíritu ha sido redimido, la carne se aferra aún a nuestras vidas. De tal manera que el resto de nuestras vidas vamos a necesitar buscar la justicia y que sea con hambre y sed insaciables. Debemos desear la justicia, no solamente la que viene en la salvación, porque el acto de Dios que nos declara justos por medio de Cristo ya está establecido, Él ya nos ha declarado justos. Debemos también desear la justicia que viene en la santificación. Esto es buscar vivir conforme a Cristo, ser coherentes con nuestra manera de vivir, entendiendo que hemos recibido justicia en la santificación, pero entendiendo también que continuamos buscando la justicia de Dios en la santificación. La vida perfecta y justa de Cristo ha sido colocada en nuestra cuenta en ese momento de la justificación. Pero ahora debemos esforzarnos porque nuestra vida sea conforme a la imagen del Hijo en nosotros, expresado en no tener un menor deseo de justicia. Expresamos esa gratitud, expresamos esa justicia que ha sido impartida en nosotros, teniendo cada vez un mayor deseo de justicia en nuestras vidas, cada vez teniendo un mayor deseo de justicia de lo que hemos tenido antes, porque ahora nosotros conocemos más y tenemos una gran responsabilidad delante de nuestro Señor. Oremos. Amado Padre, infinitas
son tus verdades, perfectas son tus verdades. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque nos muestras y nos enseñas a querer perseverar en la santificación. Dios mío, coloca en nuestros corazones cada día un anhelo más grande por buscar la justicia en nuestras vidas, por ser cada vez formados a una mayor imagen. Señor Dios, cada vez seamos más parecidos a nuestro Señor Jesucristo, a su imagen, Señor. Por favor, Dios Todopoderoso, te entrego, amado Padre, nuestros corazones, para que seas tú, Señor, llenándonos, llenando los vacíos que hay en nuestra alma, llenando los vacíos que hay en nuestro corazón, y así nos podamos dirigir de una manera efectiva, Dios mío, a la gloria que tú tienes para nosotros. Señor Dios, gracias por estas verdades. Gracias por tu infinita palabra. Gracias, Señor, por sacarnos de esta zona de comodidad y lanzarnos, Dios mío, a tener una vida con propósito, una vida activa, una vida coherente con las Escrituras, amado Señor. Coloca cada vez más un deseo en nuestros corazones de querer agradarte y de querer servirte, amado Padre. Bendito y alabado eres tú, mi Señor. Amén.